Bueno, conversaremos con Leocenis García, dirigente político, coordinador nacional de Pro Ciudadanos, otro movimiento político nacional. Leocenis, bienvenido por supuesto. Gracias, Carlos. Tuviste la intención de participar en el proceso electoral como candidato, no fue admitida tu candidatura, en fin, es parte de lo que vamos a conversar, ¿no? Pero también ya se ha iniciado la campaña electoral como tal. ¿Cuál es la percepción en general que tienes del inicio de este proceso, ¿no?, que culminará el 28 de julio con la elección del presidente de la República? Mira, yo soy una persona de centro derecha, en un momento que la gente no se define, pero entonces voy a utilizar una frase de un hombre que era de izquierda, que era Gaitán. Decía que en Venezuela iba a pasar lo que sucedía en Colombia y en América Latina, que el pueblo era superior a sus dirigentes. Yo tengo mucho entusiasmo y mucha fe, como la que no había tenido en muchos años, en la muestra de civismo que está dando el pueblo de Venezuela. Creo que el 28 de julio el pueblo de Venezuela va a darle una muestra de compromiso con la democracia y que la participación va a ser muy grande. Y al ser la participación muy grande, hay mucha esperanza para lo que está declamando el país de hace muchos años, y que es que las cosas cambien y que cambie principalmente un modelo colectivista que lleva ya 25 años que fracasó y que convirtió a Venezuela, que era la esperanza de América Latina, la Suiza de América Latina, prácticamente en la Zimbabue del continente. ¿Tú apoyas algún candidato en particular? ¿El movimiento Pro Ciudadanos apoya algún candidato en particular? Fíjate, por supuesto que decir que Pro Ciudadanos apoya a un candidato en particular es como demasiado, porque nosotros estamos fuera de la contienda, no estamos... No, no tienen la tarjeta Nuestra tampoco. tarjeta no está participando, pero sin duda alguna nuestra militancia y yo como dirigente de este movimiento estoy con lo que está señalando todas las encuestas del país. Todas las encuestas del país están señalando hacia dónde va esto. Hay quienes quieren engañarse y plantear que esto es una elección entre varios candidatos. Esta es una elección entre dos opciones, entre la opción que lleva 25 años mandando y una opción que ha recogido el sentimiento de todos los sectores del país que están clamando un cambio principalmente de modelo económico. Ahora, se aprecia eso a propósito de lo que dices, que hay una tendencia, incluso se marca en las investigaciones de opinión pública, una tendencia hacia la polarización clara y definida. Pero esta es una polarización buena, porque la polarización que había habido en Venezuela en los últimos años era una polarización de odio, de descalificación. Sin embargo, hay elementos importantes dentro del desarrollo y la dinámica de lo que es la campaña electoral y la pre-campaña, donde se han dicho cosas muy fuertes, ¿no? Pero curiosamente no son de la oposición democrática. Esas cosas han sido dichas por voceros del gobierno y por personas que le hacen mucho daño al clima de paz que debe haber en esta campaña. Por ejemplo, yo recuerdo, Carlos, que nosotros hacíamos, bueno, yo nunca las hice, pero sectores del país hacían críticas muy grandes a Tibisay Lucena y al Consejo Nacional Electoral. Yo nunca escuché de la doctora Tibisay Lucena, escuché las cosas que he escuchado de algunas autoridades que deberían mantenerse imparcial sobre algunos dirigentes de oposición. Pero repito, a pesar de todo eso, yo veo que la participación va a ser muy grande. Estamos en la etapa de campaña, entonces se pueden decir cosas como esto. Yo creo que la participación va a ser superior al 55%. Y eso es una participación muy importante para que el país hable de manera clara qué es lo que quiere. Ahora, fíjate, Leocenis, que también se tejen muchas conjeturas de lo que pudiera pasar antes del 28, el día 28 y post 28 de julio. ¿Cómo ves tú todo esto? ¿Tú crees, por ejemplo, que, esto es hipotético por ahora, es un escenario, como pueden haber otros tantos, que el gobierno aceptaría una derrota? El gobierno, yo no veo ningún escenario, para ser totalmente franco. Yo llevo 25 años viviendo esto desde los 18 y yo nunca en mi vida había dicho que el gobierno, ni cuando Guaidó se juramentó, yo no participé en nada de eso, de que el gobierno tiene una posibilidad de perder. Yo no veo ningún escenario lógico donde el gobierno gane esta elección. Entonces, el gobierno tiene que estar preparado para seguir el ejemplo de su principal líder, Hugo Chávez, que cuando la reforma constitucional, la doctora Tibisay Lucena lo llamó y le dijo, presidente, perdió la reforma, y le dijo, anúncielo.
ese ejemplo de Hugo Chávez, de reconocer sus derrotas, tiene que ser, si quieren seguir el legado del presidente Chávez, tienen que aceptar. Y hay un mecanismo fácil, Carlos, para todos los que tienen dudas sobre el sistema electoral. Yo he participado en varias elecciones y les puedo decir, la oposición está haciendo su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de la oposición? Tener los testigos. Incluso hay una serie de centros electorales que están en lugares afectos al gobierno. Allí también la oposición va a tener sus veedores. Y eso va a permitir que al final del día el acta que vota la máquina se pueda cotejar con los votos en la caja, y para eso son los testigos, de manera que la oposición y el gobierno van a saber antes que el Consejo Nacional Electoral diga los resultados que ha pasado en Venezuela. ¿Tú no ves perturbación entonces? ¿O pudiera ocurrir? Yo creo que, mira, yo veo positivo, por ejemplo, la reunión reciente entre autoridades de Washington y autoridades de Caracas, y creo que todo eso es en el esfuerzo para que las cosas vayan bien. Bueno. Bien, vamos a hacer una pausa, vamos a retornar enseguida con Leocenis García, dirigente político, coordinador nacional de ProCiudadanos. Bien, continuamos conversando con Leocenis García. Bueno, hablábamos un poquito antes de lo que pueden ser escenarios, en fin, tú hablas de una proyección que indicaría que se inclinará el voto hacia un determinado candidato. En todo caso, bueno, ¿qué piensas? ¿Que debe iniciarse entonces, si ocurriera hipotéticamente ello, un proceso de negociación? Tiene que haber un proceso de Aún negociación. Antes te pregunto. Y, por ejemplo, yo he visto las declaraciones, para hablar un poco de manera imprudente, he visto las declaraciones del doctor Edmundo González Urrutia, que según todos los estudios de opinión va liderando la intención de voto. Yo lo veo como una persona muy sensata y muy tranquila. Si tú pones en comparación el discurso histórico de la oposición, de revancha, de venganza, y ves el discurso de este señor, yo creo que allí se identifican todos los que defendemos el único sistema que puede hacer que Venezuela pase esta situación tan negativa a una situación mejor, que es el sistema capitalista. El sistema capitalista, para poder funcionar, tiene que funcionar en paz. Y este señor, yo creo que es totalmente idóneo para el momento, para empezar procesos de negociación, de diálogo. Yo me he quedado impresionado de todo lo que le dicen y no contesta. Y esa actitud es la actitud que necesitan las amas de casa, los maestros, los padres, los representantes, los empresarios, los comerciantes, que quieren salir de esta bronca permanente. Un país que se levanta sobre el espionaje, la descalificación, el insulto en programas de televisión, eso no es un país, eso es una aldea, y eso tiene que terminar en Venezuela. Ahora fíjate, Leocenis, ¿qué harías, por ejemplo, dentro de esa tendencia que tú marcas y que tú observas, con los radicales de la oposición? Imaginemos que ocurre lo que tú estás señalando, lo que están pues marcando algunas encuestas de opinión pública. ¿Qué harías tú con los radicales de la oposición? Los que viven acá, que muchas veces quisieran entonces tomar iniciativas, y los que viven fuera, que también están muy marcados con un sesgo muy particular. Pero es que el triunfo tan enorme... ¿Tendrías que detenerlos de alguna forma? El país los está deteniendo, porque el país se encauzó, el país se salió de las calles de la violencia, de todas esas agendas oscuras, y el país, díganse lo que le dicen, miren, que el doctor fulano de tal, que es rector del CNE, dice tal y tal cosa e insulta tal y cual. No me interesa, yo voy a ir a votar. No, mira, que hay la posibilidad que pongan centros aquí y allá. No me interesa, yo voy a votar. Y eso habla de una enorme madurez democrática del país, que está pasando por encima de los radicales que decían que la vía electoral no era. Y la vía electoral es. Y es la vía electoral la que nos va a devolver el país que habíamos perdido. Y nos permitirá reconstruir todo lo que tengamos que reconstruir petróleos de Venezuela, reconstruir la electricidad, reconstruir el tema ese de persecución que haya a la empresa privada y a la banca. Yo creo que ahora que está tan de moda defender a las minorías, hay dos minorías acosadas en Venezuela que es impresionante cómo han sobrevivido, que es los empresarios,
que los criminalizan por ser exitosos y la banca. Venezuela tiene el encaje legal obligatorio más grande del mundo. La verdad que la gente, que con eso ya puede prosperar sin crédito. Fíjate, otra cosa, te hablaba o mencionaba radicales de la oposición. Ahora, ¿qué harías con los radicales del gobierno? Hay radicales, se dice, se afirma, son especulaciones o lo que fuese, que señalan que, o se señala que no aceptarían una probable o posible derrota. ¿Qué harías tú con esos radicales? ¿Qué puede pasar incluso? Yo diría que hacer lo que yo he hecho durante mucho tiempo. Mucha gente sabe que por allí hay alguien que todas las semanas me insulta por televisión. Yo nunca le contesto. Ignorarlos, porque ellos son una minoría. El país está con la sensatez y el país no es esa bronca permanente ni esa descalificación. Y lo que hay que hacer es grandes esfuerzos para ser coherentes. Y ser coherentes es sostener en el tiempo la única vía que nos va a salir de esto, que es olvido, reconciliación, perdón. Aceptar que esos radicales también, que nos amenazan todo el día, realmente no pueden ser perseguidos en Venezuela. Ahora fíjate, otra cosa, digamos, el gobierno lo expresa en forma fehaciente y en forma recurrente de sus voceros más calificados, siente que va a ganar, se siente triunfador. El mismo Maduro ratifica criterios en ese sentido y otros integrantes de la dirección política del PSUV y de los aliados. ¿Cómo observas y qué percepción tienes de eso? Bueno, el gobierno está haciendo la tragedia del gobierno no es que quienes estamos en la oposición estemos convencidos que van a perder. Esa no es su tragedia. Su tragedia es que sus militantes ven imposible que ganen. Entonces ellos han venido haciendo una serie de cosas. Por ejemplo, habían buscado una serie de actores políticos que decían ser de oposición para dividir el voto opositor y esta estrategia no funcionó. Entonces pusieron a estas mismas personas que habían buscado para dividir el voto opositor ahora a saltar al Partido Socialista Unido de Venezuela como una manera de decirle, bueno, mira, el presidente todavía tiene cierto respaldo, tanto que hay sectores de oposición que están viniendo aquí. Todo es una farsa, pero yo quería hacer un llamado sobre todo a los más pobres, de donde vengo yo, por cierto. Yo soy el hijo de un buhonero y de una señora que planchaba ajeno. Miren, este país no puede seguir por esta senda que lleva. Y la única manera de cambiar esto es a través del voto. El poder ya no lo tiene el gobierno ni la oposición, lo tiene usted, que lo puede ejercer este 28 de julio. Bueno, Dioseri, muchas gracias por haber compartido con nuestros televidentes, muy amable, estaremos pendientes, hay que hacer un seguimiento a todo esto, por supuesto, y ya veremos. Vamos rumbo al 28 de julio. Vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.